Hola, ¿qué más? Soy Rafael Blanco para rafaelblanco.net y en este tutorial estamos haciendo un árbol en Blender. En esta parte del tutorial básicamente vamos a echar color al sólido y aplicar un poco de textura al mismo. Eso utilizando esta imagen que se encuentra aquí en el panel de UVs y que utilizamos en el tutorial anterior para especificar lo que estaba relacionado a color y textura. Antes de iniciar es necesario que prestemos atención a esta parte que se encuentra en la parte inferior, es donde aparece la palabra imagen con un asterisco. Esto significa que si bien creamos una imagen en la cual vamos a trabajar, es necesario guardar esta imagen en alguna parte del equipo para que más adelante podamos utilizarla como parte de la superficie del sólido. Porque si no se hace este proceso, más adelante la imagen se pierde. Básicamente lo que hay que hacer es seleccionar imagen e ir a la opción guardar imagen como. Básicamente lo que se hace aquí es que se toma la imagen que creamos, se especifica el formato en el que se va a trabajar, la calidad se coloca en 90 y se le coloca un nombre. En este caso tiene el nombre de la imagen que creamos anteriormente. Aquí dice que lo voy a colocar en Blenders. En este caso voy a dar guardar imagen y el resultado de eso es sencillamente una imagen cuadrada de color negro. Ahora, para proceder con el color, ya podemos, si queremos ocultar el panel de UVs, yo lo voy a dejar activo para que vean el efecto que esto tiene en la medida que se va dibujando, y vamos a proceder con inicialmente el color. Para el color es necesario que nos pasemos a un modo que se conoce como modo pintar texturas. En este modo nos va a aparecer el sólido completamente negro, representando lo que se encuentra en el visor en 3D y en el despliegue, y en la parte izquierda en herramientas vamos a encontrar estas opciones. Es necesario que activemos la primera donde dice pincel. Sería bueno eliminar esto que está aquí, y básicamente lo que iniciamos haciendo es seleccionando un pincel para comenzar a dibujar. En mi caso voy a seleccionar el pincel que se llama F-Fill. Es un pincel que nos permite crear rellenos sobre formas. En este caso voy a decir aquí que voy a crear un relleno blanco que tiene una intensidad del 50 y voy a dar clic sostenido en el visor y miren que automáticamente mi sólido se coloca gris. Si cambio el color a un azul, por ejemplo, en este selector de color que se encuentra en la parte izquierda, y arrastro y doy clic, miren que mi sólido automáticamente toma ese color. Si quieren agregar colores de forma manual como si estuvieran pintando, básicamente eliminan, seleccionan un nuevo pincel, y el pincel que hace eso es este que se llama F-Test-Draw. Seleccionan allí, seleccionan un color, por ejemplo voy a tomar rojo. Aquí se cambia el radio del pincel, que básicamente se hace con F, y acá se cambia la intensidad del mismo, que se hace también con Shift F. Entonces esto cambiaría la intensidad como si fuera Photoshop. En este sentido, si uno da clic, vean que el sólido se pinta del color que uno quiera. En este caso yo no necesito eso. Lo que necesito es usar el pincel de relleno y activar una opción que se llama usar gradiente, y necesito llenar mi sólido con un color similar al color que va a tener mi árbol. Entonces en este caso voy a seleccionar aquí y voy a buscar un color que sea muy parecido al de un árbol, algo así, y luego voy acá, selecciono nuevamente aquí un color más o menos café, un poco oscuro. Este también lo voy a hacer un poco algo así, y aplico el color sobre mi objeto. Para esto recomiendo que se utilice la vista ortográfica y la vista frontal para aplicar el degradado de forma más coherente. Entonces en este caso yo necesito que sea un degradado lineal y que la parte oscura quede abajo, algo así. Luego de esto así se aplica el color. Luego de esto, si lo que necesitamos en realidad es aplicar textura, que es básicamente el objetivo de este tutorial, hacemos lo siguiente: nos vamos al panel de texturas, este que se encuentra acá, y cargamos una nueva textura. Vamos a imagen, vamos aquí a el área de textura y agregamos una nueva textura. ¿Qué fue?
y creo que la dupliqué. Aquí seleccionamos un slot vacío y le damos nueva. En este sentido le colocamos un nombre nuevo. Voy a colocarle textura árbol. Bajamos, vamos a imagen y cargamos. En vez de crear una imagen nueva, voy a abrir una imagen existente. Yo en los archivos de trabajo hay una carpeta que se llama imagen. Ahí hay una imagen que se llama tronco textura. Entonces voy a seleccionar esa imagen, le doy a abrir y básicamente es esta imagen que se encuentra aquí. Fíjense que ya no se refleja en el visor V. En caso de que lo haga, entran al visor V y cambian esta imagen. Esta es la anterior, pero necesitamos utilizar esta. Pero fíjense que la imagen, la textura se cargó. Ella aquí no está haciendo no está cumpliendo ninguna función. De hecho, ella se puede utilizar para otras cosas. Sin embargo, si venimos acá en el área de dibujo y seleccionamos el pincel Test Draw, este pincel tiene un slot que se llama textura. Y aquí podemos seleccionar, entre otras cosas, la textura que cargamos del otro lado. Y esta puede ser utilizada para pintar sobre el sólido en 3D. Entonces, para proceder con la pintura de esto, vamos a volver a pincel, especificamos un color. En este caso voy a utilizar un blanco porque el pincel se tiñe con el color que tengan seleccionado. En este caso usaré un blanco, hago así, o si es caso puedo buscar un café más o menos así. El radio lo voy a colocar un poco más pequeño presionando la tecla F. La intensidad la voy a colocar en 1. Y básicamente lo que voy a hacer es acercarme al sólido y pintar como si estuviera utilizando un programa de edición de fotografías, como el caso de Photoshop. Entonces en este caso voy a proceder a pintar mi árbol. Este color que seleccioné no me gusta mucho. Voy a seleccionar un blanco. Esto se ve mejor. Entonces voy a cambiar la vista ortogonal a la vista perspectiva y básicamente voy a proceder a dibujar sobre mi sólido. Si se dan cuenta, esto es básicamente lo que quería explicarles: cómo agregar textura a un sólido de forma fácil. Este proceso me gusta mucho porque da mucha libertad a la hora de aplicar textura en modelado para videojuegos. En este caso que estamos tratando de hacer un entorno para videojuegos, tienen que tener en cuenta cómo pintan y el nivel de zoom que están utilizando, porque si cambian el nivel de zoom, así se cambia el tamaño del pincel. Entonces eso puede ser utilizado para dar detalles, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza que termina por dañar el modelo que estamos tratando de dibujar. En este caso voy a volver aquí. Fíjense, aquí me voy a acercar un poco. Es muy bueno dibujar dando solo clics en lugares específicos en vez de mantener presionado la tecla sobre el modelo, porque en algunos casos termina uno pintando sobre áreas en las que no quiere pintar. Por ejemplo, aquí tengo que tener mucho cuidado de no pintar sobre la otra parte que se vaya arriba, porque el pincel llega hasta esos lugares. Entonces aquí estoy en esta parte, voy acá. Esto espero que le saquen el jugo, porque la verdad me parece que es muy útil este tipo de pintura. Aparte de que pueden utilizar modos de fusión como los típicos que se utilizan en Photoshop. Yo aquí no estoy teniendo mucho cuidado en la forma de agregar la textura, porque esto básicamente es un tutorial en el que se muestra cómo funcionan las cosas. Tampoco voy a pausar el video para que se den cuenta que es fácil hacer este tipo de procedimiento.
Algo que sí tienen que tener en cuenta es que la imagen que estoy utilizando como pincel es una imagen que funciona como un patrón. Este tipo de imágenes las pueden crear en Photoshop. Más adelante voy a hacer un tutorial que muestra cómo hacer texturas en Photoshop para este tipo de procedimientos, ya que es una forma muy práctica de trabajar este tipo de mapeados, y Photoshop apoya bastante en el proceso. Creo que ya terminé. Les recomiendo que la parte de abajo la dibujen con mucho cuidado y en la medida de lo posible le den una tinta de un color distinto. Puede ser negra. Aquí voy a girar para no entorpecer el dibujo en la parte de arriba. Y listo. Ahí está el árbol mapeado de la forma. Si se dan cuenta, en la parte del mapa aparece la textura exactamente como la fui dibujando. Esto puede ser editado en Photoshop para arreglar cosas. Sin embargo, aquí voy a oscurecer un poco el pincel. Voy a cambiar el modo de mezcla a agregar. Voy a cambiar el pincel de tamaño, lo pongo un poco más pequeño. Voy a acercarme y voy a hacer esto en los lugares donde está el piso. Voy a intentar agregar no, voy a usar sustraer, sustraer, y voy a intentar oscurecer un poco la raíz para que no se vea el modelo tan limpio. Se supone que está en el agua, está en el piso, no sé, y las raíces deberían verse un poco oscuras. Los árboles no son perfectos y sería bueno agregar un poquito por aquí, porque la gente normalmente se orina en los árboles, en esas partes. En fin, por aquí podemos agregar este tipo de cosas. Voy a bajar un poco la intensidad del pincel ahí, para que no manche tanto. Y básicamente con esto pueden darle más carácter a su árbol para que no se vea tan plano. Entonces eso es todo. Este es el árbol. Espero que haya sido un poco claro. Igual voy a hacer otro tutorial después de este video en el que agregaremos el follaje del mismo.